para todos, espero se encuentren todos muy bien. En esta ocasión vamos a ver un pequeño video sobre las medidas de posición. En este caso, para las medidas de posición vamos a hablar específicamente y exclusivamente sobre los cuartiles, los percentiles y los deciles. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo calcular pues esas medidas a partir de una tabla de frecuencias, ¿sí? Y a partir claramente pues, de nuestra fórmula general. Recordemos que esta fórmula es prácticamente la misma para cada caso. Lo único que va a cambiar es solamente un numerito. Por ejemplo, si estuviéramos hablando, no sé, en primera instancia de los cuartiles, que lo solemos simbolizar con una Q sub K, ¿sí? Pues haríamos que entonces en esta fórmula, en este número de acá, en esta parte de aquí, iría el número 4. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo, digamos que el 100% en 4 partes, ¿sí? Sin embargo, si nosotros lo que quisiéramos hacer es hablar de los deciles, por ejemplo, entonces hablaríamos de un D sub K, ¿sí? Y entonces la fórmula ya no sería con 4, sino que aquí tendríamos el número 10, ¿sí? Pues porque estamos hablando de partir el 100% o partir pues la unidad completa en 10 partes. Ahora, finalmente, si estuviéramos hablando de percentiles, entonces la fórmula sería P sub K y estaríamos hablando entonces aquí dividido sobre 100. Esas son, digamos, lo único que cambia en la fórmula, si es cuartil, decil o percentil. De resto, pues, se va a mantener prácticamente igual. Entonces, digamos, por ese lado es una fórmula muy fácil de aprender, debido a que si uno se aprende solamente esta parte, ya lo demás es mucho más sencillo. Bueno, entonces, digamos, pongámonos en contexto. ¿Qué significa esa K? ¿Qué significa esa N? Bueno, primero, cuando nosotros nos hablan de K, es como el valor o, digamos, la posición a la que yo me estoy refiriendo. Ejemplo, si yo estuviera hablando, no sé, de hallar el cuartil 1, pues esa K vendría siendo entonces el valor de 1. El N, pues como sabemos, es siempre el número total de datos, este sí no va a variar, pero lo importante es también identificar quién es ese FI-1, ese LI, quién es A, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que esos valores sí pueden depender dependiendo el intervalo en que nos encontremos. Pero para eso vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Si, no sé, quisiéramos hallar, por ejemplo, el cuartil 1, ¿sí? ¿Qué deberíamos hacer? Entonces, lo primero que debemos hacer para empezar a, digamos, desarrollar el cuartil 1 es tener en cuenta que entonces aquí va a ser un Q igual, y aquí va a ser sobre 4, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Lo más importante al principio es identificar la posición de donde está ese cuartil 1. Es por eso que para identificar esa posición nosotros vamos a hacer uso de este pedacito que está acá. Este pedacito que está acá es muy importante porque es el que me va a decir de dónde voy a sacar mis demás datos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a reemplazar valores. Entonces, ¿quién es K? K en este caso vendría siendo entonces 1. Multiplicado, ¿quién es N? N en este caso sabemos que es el número total de datos, el cual se puede obtener sumando todos estos, ¿sí? Todas las frecuencias absolutas simples, o también se puede obtener pues simplemente fijándonos en nuestra última frecuencia absoluta acumulada, que es 60. Por lo tanto, reemplazamos y tenemos esto. Y dividimos, obviamente, como estamos hablando de cuartiles, pues entonces en este caso debemos dividir sobre 4. Dividimos sobre 4. Perfecto. Al hacer esta división, pues obtenemos como resultado 15. Y este 15 es muy importante. ¿Por qué? Porque este 15 lo que me está indicando a mí es la posición en donde está mi cuartil número 1. ¿Y dónde debo buscar esa posición? Importante, recuerden, esta posición se busca en la tabla de frecuencia, pero específicamente en mi F mayúscula, en mi frecuencia absoluta acumulada. Es decir, debo buscar intervalo por intervalo donde aparece por primera vez, ojo, por primera vez el 15. No es donde más se acerque, sino donde aparece por primera vez. Entonces, nos fijamos en el 9. ¿Será que el 15 ya alguna vez pasó por este intervalo? Como el 15 obviamente es mayor que el 9, pues sabemos de que no es así. Paso al siguiente. Nos fijamos en el 20. ¿Será que el 15 ya pasó por ese intervalo? Ah, pues claro, efectivamente, el 20 es mayor que el 15, entonces ya por aquí tuvo que haber pasado. Por ende, escogemos este intervalo. Repito, es porque pasó por primera vez por ahí. No es porque sea, digamos, el más cercano. Supongamos que aquí estuviera 14, ¿sí? Que en vez del 9 estuviera el 14.
Aún así, aunque ese es más cercano, debemos seguir tomando el 20. ¿Por qué? Porque en el 14 aún no ha pasado el 15, entonces no me sirve, ¿sí? Entonces es importante tener eso en cuenta. Entonces tomamos el 20, ¿y qué significa? Que todos los valores de este intervalo van a ser los que yo voy a utilizar. Entonces lo puedo, si quieren, colocar una marquita para que lo recuerden. Ahora ya es un proceso mucho más sencillo, simplemente es reemplazar. Por ejemplo, ¿quién es LI? En este caso LI es nuestro límite inferior, que vendría siendo 65. Entonces tenemos que el cuartil 1 es igual a 65 más, abrimos el paréntesis, K por N sobre 4, pues acabamos de hallar ese resultado, sabemos que es 15, menos, importante, recuerden que ese FI menos 1 no significa que al FI, en este caso, pues el que estamos sumando de nuestro intervalo, no es restarle 1, no es 20 menos 1 igual a 19, no. Ese menos 1 en este caso, como el menos 1 se le está restando es a la I, me indica que entonces me debo es cambiar de posición. En este caso, si estoy parado acá, debo devolverme hacia el 9. Eso es lo que me indica ese menos 1 en esa situación. Entonces 15 menos 9 dividido FI. Recordemos que como estamos dentro en este intervalo, nuestro FI minúscula para esa situación es 11. Y finalmente multiplicamos todo pues por nuestra amplitud. En este caso vemos que la amplitud es 6, podemos hallarla restando los dos extremos del intervalo, inclusive 71 menos 65 es igual a 6, es una buena estrategia para calcular la amplitud. O también lo que podemos hacer es, digamos, contar la cantidad de valores que están dentro de mi intervalo en este caso. En ambos casos, digamos, con ambas maneras podemos fácilmente calcular ese 6. ¿Qué vendría siendo entonces mi amplitud? Entonces la vamos a reemplazar acá por 6. Ya después, pues para agilizar un poco tal vez esta parte de operaciones, pues vamos a colocar el resultado. Ya eso simplemente es sumar, restar y dividir y multiplicar, ya son operaciones básicas. Entonces obtenemos que nuestro cuartil 1 es igual a 68,27. Eso que está acá, ¿sí? Esto es lo que me representa a mí entonces mi cuartil número 1, o también lo que se conoce como el 25%, ¿sí? Recuerden que al ser, digamos, cuartiles se divide entonces en partes de 25%, por ejemplo 25%, 50%, 75% y finalmente el 100%, ¿sí? Eso sería absolutamente todo para hallar el cuartil 1. Para hallar, no sé, el decil o el percentil es un proceso exactamente igual. Por ejemplo, hagamos un caso con el percentil. Digamos que quisiéramos hallar, no sé, el percentil número cualquiera, 26, ¿sí? Percentil 26, digamos, ¿sí? Entonces, para calcular el percentil 26, entonces primero nos cambia la fórmula. Ya no sería la misma, sino que aquí sería 100. ¿Listo? Y ahora sí, hacemos exactamente el mismo proceso al principio. Es ubicar cuál es la posición de ese percentil 26. Entonces usamos ese mismo proceso que me dice que K por N, ¿quién es K en este caso? 26 por 60 sobre, en este caso como estamos hablando de percentiles, ya sería sobre 100. Listo. ¿Esto puede dar decimales? Sí, creo que inclusive esto va a dar un número decimal. Si no estoy mal, esto da 15.6. Entonces obtenemos 15.6. Bueno, es inclusive un buen ejemplo para ver, digamos, qué pasa cuando dan decimales. Hacemos lo mismo. Debemos buscar este 15.6 en nuestra tabla de frecuencias, específicamente en la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Buscamos, vemos que no es a simple vista el 15.6, entonces vamos a ver dónde aparece por primera vez el 15.6. Bueno, aquí coincidencialmente aparece que cayó justamente aquí también, ¿sí? No significa que es de todo, digamos, todos los percentiles, todos los cuartiles o todos los deciles van a ser ahí, no, simplemente ¿qué pasa? ¿Por qué es, digamos, o por qué coinciden? Porque este cuartil 1 me indica a mí, como les dije, el 25%. Este percentil 26 pues me indicaría obviamente el 26%. Entonces es muy, digamos, es muy probable que hayan quedado, digamos, en posiciones similares. Además, inclusive, es muy probable que vayan a tener valores casi que idénticos, ¿sí? Va a ser algo muy aproximado. Entonces, vamos a hacer el mismo proceso, que es solamente reemplazar. En este caso, pues al reemplazar nos va a quedar prácticamente esto mismo que estaba acá
con la diferencia que lo único que nos va a quedar distinto es el 15, que no era 15, sino que en este caso pues era ese 15.6 que obtuvimos, ¿sí? ¿Por qué sé que va a quedar lo mismo? Pues porque recuerden que todos estos demás valores, ¿sí?, se obtuvieron de este intervalo, ¿sí? Entonces al fin y al cabo por eso sé que van a tener lo mismos. En muchas situaciones pueden aprovechar eso, pues para si tienen el mismo intervalo, pues al final a reemplazarlos va a ser exactamente el mismo valor, y pues eso les puede ayudar también, digamos, a ahorrar un poco de tiempo, que siempre es muy útil. Entonces ahora sí, lo que me va a quedar distinto entonces era solamente este, porque pues en este caso era 15.6, en cambio en este caso era 15, ¿sí?, que era completamente distinto ahí. Ahora lo mismo, desarrollamos este procedimiento solamente en la calculadora o podemos hacerlo a mano, son operaciones básicas, y obtenemos como resultado que nuestro percentil 26 es igual a sí, exactamente 68,6, que como ven es muy similar a este que está acá. ¿Por qué? Por lo que les acabo de mencionar. El cuartil me indica el 25%, el percentil en este caso 26, como es en particiones de uno en uno, me indica entonces el 26%, ¿sí? 25-26%, pues obviamente son valores muy similares, por lo tanto los resultados también tienen que ser bastante similares. Eso sería absolutamente todo. Es un proceso bastante sencillo, inclusive digamos, pues no es digamos una fórmula compleja la que toque que calcular, y además en este caso algo que es importante resaltar es que muchas veces estos problemas permiten digamos calcular porcentajes con respecto a ciertos valores, ¿sí? Es muy común digamos, no sé, verificar si no sé, cierta cantidad de datos, no sé, son mayores a cierto porcentaje o cierta cantidad de datos son menores a cierto porcentaje. Entonces esto permite digamos identificar eso. ¿Por qué? Porque al final recuerden que estos cuartiles lo podemos expresar también a partir de ese porcentaje. En este caso, como les menciono, el cuartil 1 me indica el 25%, cuartil 2 el 50%, cuartil 3 el 75%, cuartil 4 obviamente el 100%, el percentil 26 sería el 26%, el decil, no sé, el decil 4 sería el 40%, el decil 7 el 70%, y así funciona, ¿sí? Debido a que cada una pues, de esas particiones corresponden a una parte, obviamente, entonces de ese 100%. Eso sería todo y muchísimas gracias.